Ahora quiero hablar de 5 principios con respecto al juicio de Dios, que se mencionan todos en Romanos 2. Romanos capítulo 2 da a conocer 5 principios con respecto al juicio de Dios. Yo leo la Biblia, primero que todo en griego y el Nuevo Testamento, y luego leo varias traducciones. Yo aprecio la Nueva Versión Internacional. Tiene muchas cosas buenas, pero a veces se aleja de la estructura del original. Si me está escuchando y tiene la Nueva Versión Internacional, no va a recibir lo mismo que si estuviera leyendo la versión Reina Valera. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, solo que ambas tienen sus fuertes y sus puntos débiles. No hay una traducción perfecta. Aquí los 5 principios del juicio de Dios, todos expuestos en Romanos capítulo 2. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ese es el primer principio. El juicio de Dios se basa en hechos reales y no en rumores. Recuerdo que cuando el Señor quería averiguar la verdad acerca de la condición de Sodoma y de Gomorra, había oído rumores de parte de los ángeles y otras personas. Recordarán que le dijo a Abraham: he bajado para ver por mí mismo. Eso me impresiona muchísimo. Dios no juzga según rumores, sino según la verdad. El segundo principio en cuanto al juicio de Dios en el versículo 6 es: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Seremos juzgados por lo que hayamos hecho. Ese es un principio básico que se extiende a través de toda la Biblia y se aplica tanto a los creyentes como a los no creyentes. En 1 de Pedro 1, versículo 17, 1 de Pedro 1:17, Pedro expone este principio y lo aplica específicamente a los creyentes. 1 de Pedro 1:17. Está hablando a creyentes y dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es el tipo de declaración que no se difunde en la mayoría de las iglesias hoy. Pero Pedro dice a los creyentes: ya que saben que van a ser juzgados según lo que hayan hecho, vivan una vida reverente y piadosa. No sean impetuosos, ni soberbios, ni presumidos, porque un día van a tener que responderle a Dios por todo lo que hayan dicho y hecho. Y recuerden que eso se dirige a creyentes y no a incrédulos. Y luego en Apocalipsis 20, versículo 12 dice que todos los que fueron juzgados en el juicio final fueron juzgados según lo que fue escrito en los libros. De modo que Dios mantiene un registro de cada vida. Saben que en la época del Nuevo Testamento los libros no eran como hoy. Se parecían mucho más a cintas. Eran rollos, pergaminos enrollados. Me parece que eso nos da un cuadro mucho más claro. Me inclino a pensar que en el juicio, esta es solo una opinión. Cada uno de nosotros será confrontado por algo parecido a una videocinta de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Recuerdo cuando Dios estaba tratando conmigo hace unos años cuando estaba muy enfermo. Estaba buscando a Dios diligentemente para saber por qué no sanaba. Una noche Dios me despertó como a las 2 de la madrugada, que es la hora que Él a veces suele hablarme, y me mostró un pequeño cuadro de la vida que había estado llevando. Yo era un predicador, generalmente aceptado, a veces criticado. Estaba más o menos al mismo nivel de muchos otros predicadores bien conocidos. Dios me mostró que de muchas maneras había sido sumamente carnal. Gracias a Dios que nunca he estado involucrado en la inmoralidad sexual, la borrachera o la malversación de fondos. Sin embargo, Dios me mostró que habían cosas en mi pasado que no le agradaban. Me llevó a esta escritura en Malaquías: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Eso es lo que dice Dios. Esaú es un tipo del hombre carnal.
La Biblia no nos dice que Esaú haya cometido pecados terribles, simplemente era un hombre de mente carnal. Dios dijo, eso lo aborrezco. Dios me mostró, y llevaba como 50 años en el ministerio, que había cosas en mi vida que él aborrecía. Me mostró que en algunos aspectos yo había sido muy descuidado. Algunas de las escenas que me mostró eran en restaurantes. No sé si se dan cuenta que Dios también nos juzga cuando estamos en los restaurantes. Alguien comentó que los norteamericanos no hablamos sino de comida. Otra persona comentó que para encontrar los mejores restaurantes hay que preguntarle a un predicador. Eso tiene algo de verdad. No es completamente cierto. Solo estoy hablando de mi propia experiencia. Empecé a darme cuenta de lo que significa conducirse en temor durante el tiempo de nuestra peregrinación aquí. No en temor servil, sino en temor reverente. Como estando ante la presencia de Dios, el cual juzgará todo lo que decimos y hacemos. Eso lo dice Primera de Pedro. Volviendo a Romanos 2, el próximo principio con respecto al juicio de Dios lo dice el versículo 3. Así es, el versículo 3. No es. Lo que pasa es que no está traducido de la manera que creía. Es Romanos 2:11. Les explicaré rápidamente lo que quiero decir. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Una de las traducciones modernas dice, porque con Dios no hay favoritismo. Porque esa es una expresión moderna. ¿Se podrá traducir la Biblia en un español moderno sin que influya el pensamiento moderno? Porque el lenguaje que usamos es verdaderamente una expresión de nuestra forma de pensar. La versión Reina Valera dice que no hay acepción de personas para con Dios. Esto es mucho más exacto, porque se le puede mostrar favoritismo a cualquier persona. Uno pudiera tomar a una persona muy débil y mostrarle mucho favoritismo. Tal vez esa persona es tan débil que realmente quiere ayudarle y hacer todo por ella. Pero no hay acepción de personas, quiere decir que no nos impresiona lo que las personas son en sí en lo natural. Un hombre pudiera ser un general, un presidente o un obispo, pero Dios no lo juzga de una manera diferente a los demás, lo trata igual que a todos. Eso es lo que quiere decir cuando dice que no hay acepción de personas. Se dirige especialmente a personas que ocupan una posición importante en el mundo actual. Bien, el próximo principio del juicio de Dios, el cuarto principio, es que se juzgue de acuerdo a la verdad. Pablo dice en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El que tiene la ley será juzgado por ella. El que no tiene la ley no será juzgado por ella, pero todavía será juzgado por lo que ha hecho. Y un ejemplo de este principio son las palabras que dirige Jesús en Mateo capítulo 11, a algunas de las ciudades importantes de su época que no habían respondido a su predicación. Mateo 11, versículos 20 a 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Besaída, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón conocían menos a Dios. Besaida y Corazín habían recibido más de la verdad y serían juzgadas más severamente. Ustedes y yo seremos juzgados según la verdad que esté a nuestro alcance. Quiero decirle a las personas de habla hispana en el mundo que tenemos a nuestro alcance una medida de conocimiento mayor que jamás ha tenido cualquier otra generación en la historia. La Biblia se ha distribuido en masa, tenemos un sinfín de libros, tenemos cintas, cassettes, predicadores. Vamos a ser juzgados según el conocimiento que hayamos tenido a nuestro alcance. Tengamos eso en cuenta. Dios juzgará a esta generación más severamente que a todas las demás, porque hemos tenido más conocimiento de la verdad. Y luego Jesús sigue diciendo en el siguiente versículo, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy.
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El juicio es según la medida de conocimiento de la verdad. Mientras más conozcamos de Dios, más severo el juicio. Como dije antes, les repito a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, que puede ser que nunca haya habido una generación de cristianos que haya tenido acceso a la medida de conocimiento al que tenemos acceso hoy. Tengan eso en cuenta. Seremos juzgados conforme a eso. Y finalmente, el quinto principio con respecto al juicio de Dios en Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios no solo va a juzgar lo que hayamos hecho abiertamente, sino que juzgará nuestros pensamientos íntimos, actitudes y los motivos secretos de nuestro corazón. Creo que es cierto decir que a Dios le interesan mucho nuestros motivos. Dos personas pueden hacer la misma acción, pero sus motivos pueden ser totalmente diferentes y cuando Dios las juzgue tomará en cuenta sus motivos.